Y lo veíamos, casi 190.000 clientes que se encuentran sin luz a lo largo del país, poco más o poco menos de 100.000, perdón, que corresponden a la región metropolitana. Una situación que en algunos lugares ya se extiende por 5 días consecutivos. Ante esto es que alcaldes de la región metropolitana evalúan tomar acciones en contra de las empresas eléctricas, acción que se sumaría a la auditoría anunciada por la Super de Electricidad y Combustible, también a la empresa Enel. Para profundizar en este tema, entender lo que está pasando, estamos con el exdirector ejecutivo de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Rodrigo, a ver, tú estuviste 16 años. Casi, 15 y medio. 16 años como director ejecutivo de la empresa eléctrica. También te tocó un evento, claro, quizás no de la magnitud como este, pero sí importante, lo que fue el 2017, un corte a casi 400.000 Sí, hemos tenido 3 eventos que podríamos pensar que son comparables con lo que hemos vivido. El primero fue el terremoto del año 2010. El segundo fue la nieve en el año 2017. Yo estaba a cargo de las empresas distribuidoras del gremio en esa época, en ambas situaciones. Y este que hemos vivido en esta oportunidad. ¿Este ha sido especialmente duro? Este ha sido el más duro para las redes. Probablemente una de las cosas que es más difícil es poder explicar cuál es la magnitud de la catástrofe que tuvimos con motivo de estos vientos. Cuando fue el terremoto y lo que veíamos era ciudades inundadas, lo que veíamos eran edificios en el suelo, cuando lo que veíamos eran puentes que se habían caído, evidentemente había un nivel de empatía respecto de todo lo demás que era más natural, porque bueno, que faltara la luz era un pelo más de la cola en un desastre de las proporciones del terremoto. Es muy difícil entender que lo que ocurrió con el viento fue peor que el terremoto desde el punto de vista del efecto en las redes eléctricas. Porque, y esto se ha anunciado, se ha explicado 20.000 veces, pero no está de más decirlo, cayeron más de 2.000 árboles, de los cuales más de 400 cayeron arriba de las redes eléctricas. Hubo 200 puntos de falla, algunos de los cuales, uno dice un punto de falla es un poste, no. Algunos de esos puntos de falla implicaron la caída de 40 o 50 postes. Es decir, estamos hablando de una catástrofe de proporciones que el país no había visto nunca. Rodrigo, ante este escenario, ¿qué herramientas tiene la empresa? Una empresa de esta magnitud, estamos hablando de empresas grandes, son monopolios regulados en nuestro país, lo hemos conversado otras veces. ¿Cuánto puede responder? ¿Cuánto puede anticipar? O mitigar en el fondo, porque es algo tan grande. Yo haría una distinción entre 3 cosas, lo he hecho en todas las entrevistas que he tenido. Uno es el evento en sí mismo y la afectación de las redes. ¿Pudo haberse previsto un evento como este y que las redes fueran diferentes para haberse hecho cargo? La respuesta es no. Con la actual normativa, con el actual diseño, con la actual regulación, las redes de distribución en Chile y especialmente en la región metropolitana son de muy buena calidad. Lo que ocurre es que, como estamos viendo las imágenes, cuando cae un árbol completo, gigante, arriba de un poste o arriba de una red, la verdad es que salvo que fueran postes de titanio, digamos, o enterrados, qué sé yo, en qué características, lo cual además, valga decirlo, sería extremadamente peligroso porque eso implicaría que si alguien lo choca, muere, y es parte del diseño constructivo de los postes. Que tenga cierta resistencia. Para que no maten personas, digamos, y por tanto cumplen con todos los criterios constructivos. Desde el punto de vista del efecto en las redes, esto era totalmente impredecible. Nunca en la historia de Chile habían habido vientos en la región metropolitana de este tipo. En el año 68 el récord fue de 70 kilómetros por hora. Tuvimos casi el doble de esa velocidad de los vientos. Todos lo vivimos. Un viento con calor, arremolinado, evidentemente algo totalmente atípico. En segundo lugar, por lo tanto, haber evitado que esto ocurriera habría requerido probablemente, que es el gran desafío que tenemos en lo puntual y de corto plazo, y que lo decía la alcaldesa Leitao, tiene que ver con la convivencia entre árboles y redes eléctricas. La calidad de los árboles que tenemos en Chile después de 10 años de sequía implica que hay una enorme cantidad de árboles que estaban enfermos y que muchos no sabíamos que estaban enfermos. Y ahí la pelota se la pasa entre el municipio, la empresa, y más allá de las responsabilidades, el gran problema fue la caída de árboles y eso era, insisto, impredecible y la empresa difícilmente podría haber hecho algo para evitarlo. En segundo lugar está la capacidad de respuesta, es decir, a qué velocidad es capaz la empresa de reaccionar frente a estas interrupciones. La superintendenta hablaba de una obligación de llegar en 2 horas a la falla. Hay que aclarar que esa obligación existe en tiempos de normalidad. Sin embargo, la norma establece 3 criterios. Normalidad, en las cuales se aplica este plazo de 2 horas. Anormalidad,
que es un nivel de afectación mucho menor que el actual, es decir, cuando hay un problema grave, pero no de estas proporciones, en las cuales los plazos aumentan, y lo que se denomina anormalidad agravada. En este caso, evidentemente, estamos frente a un caso de anormalidad agravada, en el cual todos esos plazos desaparecen y la empresa tiene la obligación de llegar lo más rápido y lo más pronto posible, pero no en un plazo de 2 horas, porque eso sería evidentemente Pero Rodrigo, hemos visto ya 5 días. Así es. Ya hay plazos que la misma autoridad ha dicho que la situación se vuelve insostenible. O sea, es que hay que entender lo siguiente, esto es parte de entender el nivel de la catástrofe. Las fallas en distribución son de 2 tipos. Pueden darse en lo que se llama la media tensión, los postes grandes, para que se entienda, ¿sí? En las cuales un mismo poste está asociado a varios miles de clientes. Cae un poste grande, bota a varios miles de clientes de servicio, pero repones el poste grande y recuperas a miles de clientes. Distintos baja tensión, que ahí ya es mucho En la más baja difícil. tensión es el desastre, porque tienes una infinidad de casos en los cuales tienes que hacer un esfuerzo equiparable al que hacías en ese poste grande para, primero, levantar el árbol, en segundo lugar, deselectrificar el sector, asegurarlo y luego levantar nuevamente el poste uno a uno. Algunos de esos postes están asociados a muy pocos clientes y, sin embargo, desde el punto de vista del esfuerzo que tiene que hacer la empresa, es similar y equiparable a postes en los que están asociados muchos clientes. Por lo tanto, en casos como este, que son casos de libro, tú lo que vas a tener es una enorme demora en la recuperación del servicio porque tienes que llegar al mismo tiempo a una enorme cantidad de puntos de falla. Por lo tanto, insisto, no tengo ninguna duda de que acá hay responsabilidades compartidas y que todo el mundo pudo haberlo hecho mejor. ¿Qué responsabilidad le cae a la empresa a tu juicio, acá? A ver, yo te diría que lo que yo he visto como mayor problema son los problemas de información. Que eso lo ha apuntado mucho el gobierno. O sea, incluso ayer hacíamos el ejercicio de que buscábamos barrios que te decía el mapa en él, están con luz, y era una boca de lobo. Exacto, yo te lo digo de la siguiente forma. Haber evitado el desastre era prácticamente imposible. Llegar más rápido con los recursos que tiene razonablemente una empresa de estas características es muy difícil. Informar mejor, evidentemente, es una tarea pendiente y yo tengo la impresión de que eso es algo que debe ser revisado en profundidad por la normativa y por las propias empresas, aun cuando, y acá también de nuevo hay que ser franco, le informan a un cliente que la luz en su sector va a ser recuperada en X tiempo. Eso es el mejor pronóstico que tiene la empresa en su momento. Pueden ocurrir 2 cosas. Uno, que se identifique una falla mayor en otro lugar y por lo tanto deba ser priorizada. Que ocurra una falla mayor en una zona con hospitales o cárceles que por normativa deben ser priorizadas y por lo tanto, desgraciadamente, ese cliente pasa más adelante. Sin embargo, y dicho todo esto, evidentemente los sistemas de información han fallado y eso probablemente sea aquello en lo cual uno pudiera encontrar más responsabilidad de parte de las empresas. Sí, Rodrigo, lo hemos visto en Chile, en varias partes del mundo, cambio climático. Son fenómenos extremos. Yo quería llegar a eso. ¿Cómo nos adecuamos a ese? Porque, Yo quería llegar a eso. Ahí se tiene que cambiar la regulación, tiene que cambiar solamente la empresa. ¿Cómo se debe trabajar hacia un escenario de ese tipo? Para que se entienda. La distribución eléctrica, tal como tú decías, es un monopolio natural. Eso significa que hay solo una empresa en una zona geográfica. De 4 empresas, 4 postes al frente de la casa. Porque no caben siquiera en la calle, digamos. O sea, sería absurdo, económicamente ineficiente y además urbanísticamente imposible el que convivieran redes de distintas empresas en una misma calle. Por lo tanto, son empresas completas y absolutamente reguladas. Reguladas tarifariamente, es decir, reguladas en la cantidad de dinero que reciben, reguladas en el precio, reguladas por una norma técnica de calidad de servicio que establece los estándares de calidad de servicio y, por lo tanto, para poder saber cuál es la comparación entre lo que es esperable como recursos de la empresa y cuál es la realidad, uno debe comparar a la empresa con, en nuestro caso en Chile, una empresa modelo eficiente que es la que diseña la autoridad para poder hacerse cargo de la demanda en una zona geográfica. Esa empresa modelo eficiente es diseñada para la normalidad, es decir, para momentos en los cuales no ocurren cosas como esta. Lo que te lleva a que, por ejemplo, esa empresa modelo tiene, en el caso de la región metropolitana, área de concesión de Enel, no más de 40 cuadrillas consideradas, porque en la normalidad no hace falta más de 40 cuadrillas. En momentos como este, para haber logrado cumplir con una norma
de llegar en un día, por ejemplo, hubieras necesitado 500 cuadrillas, por dar un número cualquiera. La tarifa es imposible que se haga cargo de eso con la actual normativa. Motivo por el cual hoy día lo que tenemos que entender es que solo en este año, mayo y agosto, ya hemos tenido 2 eventos climáticos extremos. El de mayo fue menos intenso que este, pero fue muy intenso, por lo cual debemos considerar que la normalidad ya no es la que solía ser y que por lo tanto tenemos que diseñar empresas completas, redes, recursos, etcétera, que sean mucho más resilientes a un cambio climático que estoy seguro va a seguir dándonos sorpresas desagradables. Pasamos de sequía por 10 años, que es la que afectó a los árboles en gran medida, a lluvias torrenciales y vientos nunca antes vistos, nieve en el año 2017, nieve en el día de hoy, que estamos viendo en las zonas altas de la capital. Es decir, tenemos que adaptar la normativa, el diseño y la planificación a esta nueva normalidad. Eso significa, me imagino, que se adapta a la normativa, mayor inversión, mayores costos para el usuario. Bueno, desgraciadamente... Un escenario que ya las cuentas van a subir después de 5 años congeladas. Aun cuando, y esto es súper importante decirlo, el aumento en las cuentas nada tiene que ver con esto. El aumento en las cuentas es otro tema que pero tiene obviamente que ver. Pero el cliente tiende... En la percepción del cliente, naturalmente y justificadamente dice, me está llegando una cuenta más alta que la que había visto nunca y la calidad de servicio es la peor que he visto nunca. Ahora, quiero volver a insistir. En el año 2017, con motivo de la nieve, se modificó la norma técnica de calidad y seguridad de servicio en distribución, justamente para aumentar los requerimientos de calidad de servicio. ¿Y qué pasó? Desgraciadamente, cuando la autoridad toma la norma, le pide a su propio consultor, porque esto es un análisis que hace la propia autoridad, le pide a su propio consultor que calcule cuáles serían las inversiones para cumplir con esta norma técnica, se da cuenta que eso implicaría un aumento en las tarifas, que habría que hacer más inversiones y pagarlas, y por lo tanto la autoridad toma la decisión de decir es más barato no hacer las inversiones, no cumplir con la norma técnica nueva y pagarle compensaciones a los clientes por las fallas. Eso es uno de los grandes pecados que tenemos como país. ¿Y eso es lo que estamos viviendo ahora, y eso lo estamos viviendo ahora. Que se pudo haber subsanado quizá el 2017. No vamos a evitar lo que pasó. No, vuelvo a insistir. Lo que pasó, pasó. Ya, pero hubiera colaborado enormemente. O sea, la respuesta hubiera sido mucho mejor. Hubiera habido más recursos para esa respuesta. Otro punto, Rodrigo, que se pone, y lo he escuchado en repetidas ocasiones, que a razón del congelamiento, simplemente las empresas no invirtieron los últimos años. Eso no es verdad. No, eso simplemente no es verdad. Recordemos que el congelamiento afectó fundamentalmente a la generación. Sí. Si bien también se congelaron las tarifas de distribución, en el caso de la distribución, los aumentos de tarifas son mucho más moderados porque básicamente está indexado al IPC, a diferencia de la generación, que hay dólar, hay combustible, etcétera. Otro elemento. Por lo tanto, si bien recibieron menos ingresos, efectivamente, cuando uno mira, y esta es información pública, cuál es el nivel de inversión que han tenido las empresas de distribución en los últimos años, ha sido un nivel de inversión que ha estado por sobre el que le reconoce la tarifa. Por lo tanto, claramente acá no hay un problema de falta de inversión. De hecho, se lo leía un experto técnico muy reputado hoy día en un chat en que mandaba imágenes y fotos. Estamos viendo acá imágenes de poste y decía, mira, ese poste que yo estoy viendo ahí, yo soy abogado, no soy técnico, pero es un poste de tales y cuales características. Es de nivel mundial. No podría haber un poste mejor que ese. Y mírenlo, está en el suelo porque le cayó un árbol de 30 metros. ¿Qué inversión podría haber evitado que un árbol de 30 metros cayera sobre un poste, por mejor poste que sea? Rodrigo, también aquí siempre en Chile cuando ocurren este tipo de catástrofes se inicia o salen ideas del mundo legislativo. A ver, bajar la concesión de Enel. Uno ha escuchado de todo, renegociar contratos. A ver, ese tipo de salidas, ¿cómo las tomas tú viniendo del mundo eléctrico? Yo, primero, no me queda más que empatizar con el mundo político en el sentido de decir, mire, hay chilenos que llevan 5 días sin luz, alguien tiene que ser el culpable, a alguien hay que castigar y algo tenemos que hacer. Y en ese sentido surgen todo tipo de ideas y uno lo puede entender. Ahora, pero a tu juicio, por ejemplo, aquí Enel o la empresa de distribución son un chivo expiatorio, no son el único culpable. Yo no quiero hablar con palabras de ese tipo porque al final eso puede sonar a no empatizar con las personas. Sin embargo, lo que es evidente es que hay responsabilidades compartidas
que tienen que ver con la regulación, con el diseño, con la aplicación y no aplicación de la normativa, en las cuales acá, desde los municipios hasta las empresas eléctricas, todos tienen algún nivel de responsabilidad. Ahora, ideas como las que se han planteado de bajarle las tarifas, quitarle las tarifas, quitar concesiones, etcétera, probablemente todo eso sería mucho peor el remedio que la enfermedad y solo tendríamos peor calidad de servicio en Chile si aplicáramos cualquiera de las ideas que han estado sonando. A ver, en términos de compensaciones, ¿qué te haría sentido a ti, después de tu trayectoria, ya décadas en el mundo eléctrico? Porque si uno lo ve, si se aplica la ley, una persona normalmente, el consumo promedio en Chile, la cuenta hace 40, 45 mil pesos. Algo así. El 85% de ahí para abajo va la población en Chile. Claro, si te cortan la luz una semana, la ley dice, yo te repongo lo que te corté. O sea, el consumo de una semana. No. La ley establece ¿Ya? que se paga varias veces la energía no suministrada. ¿Cuántas veces puede ser? Creo, no quiero equivocarme, pero 20 veces o algo por el estilo. Ya. En ese orden de magnitud, el número de veces en que se contabiliza el costo de la energía aplicado a las horas de interrupciones. Muchas veces el valor de la energía no suministrada. Porque hemos visto, por ejemplo, el caso de... Ayer entrevistamos al gerente general de Enel y antes hacíamos un contacto de diversas comunas, personas que habían perdido, por ejemplo, un almacén completo. Es que eso es un tema distinto. Ya, por eso Las compensaciones producto de los efectos de la falta de energía, como por ejemplo la pérdida de artefactos, la pérdida de alimentos, el lucro cesante por las cosas que han ocurrido, etcétera, es justamente el motivo por el cual el gerente general de Enel Distribución comenta que han intentado iniciar un procedimiento voluntario de compensaciones con el CERNAC, porque acá hay dos mundos. Está el mundo de la falla eléctrica, que está compensado automáticamente por la normativa y corresponde a SEC. Y está justamente el mundo de los efectos laterales, si se puede decir, de este tipo de fallas, que justamente es el tipo de temas que, por lo que estamos escuchando, Enel pretende conversar con CERNAC para llegar a acuerdos voluntarios para con los clientes perjudicados. Y ahí la respuesta, ¿es distinta en ese segundo caso? La respuesta en el sentido de cuánta plata, sí. Eso es parte de la negociación. Si no se llega a un acuerdo, serán los tribunales los que tendrán que establecer cuál fue el nivel de daño si es que llegaran a establecer que existió responsabilidad en esos daños. Por último, Rodrigo, claro, hacemos mucha referencia a lo que sucedió en el 2017. ¿Tú crees que esto provoque el cambio o que se cumpla, por ejemplo, lo que se estipuló el 2017? Yo tengo la esperanza de que sí. Mira, yo tuve una conversación, por nada que ver, un tema completamente distinto con Máximo Pacheco, que era el ministro en la época en la cual se producen estos Bachelet eventos. 2 estamos hablando. ¿Cómo? Bachelet 2 estamos hablando. Bachelet 2. Y le preguntaban a título, esto fue antes de estos eventos, etcétera, le preguntaban si él como ministro de Energía de la presidenta Bachelet tenía algo de lo que se arrepentía. Y antes de estos eventos, Máximo Pacheco dijo, creo que con toda certeza, tengo una espina en el corazón, tengo algo de lo que sí me arrepiento. No haber hecho la modificación a la normativa de distribución que está pendiente hace 10 años. Él estuvo a cargo hace 8 años, hicieron todos los análisis, todos los diagnósticos, no existe absolutamente ninguna duda, ni entre políticos, ni entre académicos, ni entre clientes, ni entre empresas, de que hoy día lo más relevante es hacer una modificación estructural a toda la regulación que rige la distribución eléctrica en Chile, que data del año 82 y es la única de todos los segmentos eléctricos en Chile que no se ha modificado en más de 40 años. ¿Y esto llevará a eso? Yo espero que sí. Me refiero a Yo espero que sí. Yo espero que esto sea suficientemente grave como para que de una vez por todas nos hagamos cargo del tema de fondo que es estructural.